Con mi gente, una propuesta diferente que te ofrece la parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, pero quiere ser de todas las personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba. Con mi gente. 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 Hola mi gente, ya estamos en otro espacio de entrevistas que nos acercarán a los líderes que hay detrás del trabajo misionero de la Iglesia Episcopal en Cuba. Hoy con un invitado muy especial, un reverendo joven, padre, esposo, jovial, carismático, elocuente. Bueno, yo no te voy a decir más nada. Si quieres saber de quién se trata, sigue escuchando este espacio. Recuerda que estamos a un clic de distancia. Quédate con nosotros. Con mi gente, con mi gente, con mi gente, con mi gente. Me da mucha alegría poder compartir este espacio con mi gente, donde podemos tener un diálogo fraterno, espontáneo y sobre todo ir conociendo a cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis. A ti las gracias por aceptar nuestra invitación y preséntate a nuestros oyentes de la manera que tú quieras. ¿Quién es Adriano Fuentes? De manera chistosa digo que Adriano es un guajiro equivocado, porque nació en Santa Cruz del Sur, en un pueblo de Camagüey, y ya después que conoció la ciudad de Camagüey y La Habana, le encantó la ciudad. Pero siempre mis raíces han sido de pueblo, han sido de esa familiaridad con las personas cercanas, con los vecinos. Donde quiera que he estado en Cuba y fuera de Cuba, siempre he sido ese muchacho de pueblo, cercano, espontáneo, y que me ha encantado mantener siempre mi identidad de santacruceño. Aún después de vivir 20 y tantos años fuera de Santa Cruz, mi dirección y mi carnet de identidad sigue siendo de Santa Cruz porque nunca me lo he cambiado. Y por eso digo de manera chistosa, Adriano es un guajiro equivocado, porque le gusta la ciudad pero nació en un pueblo. Y doy gracias a Dios por ese pueblecito de Santa Cruz, por la iglesia católica que conocí, ese momento hermoso de acercarme a los 10 años a la vida de la iglesia y de poder disfrutar de toda mi adolescencia hasta el día de hoy viviendo en la iglesia y aprendiendo sobre todo los valores cristianos que le dieron a mi vida una centralidad hermosa, una dimensión diferente. Yo me comparo muchas veces con mis amigos que estudiamos juntos en la secundaria y uno se da cuenta que el valor de la iglesia, lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia nos aporta, te hace una persona diferente. Ni mejor ni peor, ni buena ni mala, pero sí te hace tener una sensibilidad especial, una manera diferente de entender la vida y de afrontar los retos. Por eso doy gracias a Dios, a mi familia en Santa Cruz, al padre Willy, que fue el sacerdote que me bautizó, y a todo lo que yo aprendí en esa etapa desde 5º grado hasta terminar la secundaria y luego entrar al preseminario. Y fue una experiencia maravillosa el estar viviendo la fe desde mi pueblo y desde esa realidad tan sencilla y cercana. ¿En qué momento de tu vida tuviste una experiencia con Dios? ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Y bueno, después cómo pasas de esa experiencia inicial a sentirte llamado para el ministerio sacerdotal. Cuéntanos un poco. Hablar de la experiencia de Dios siempre me ha costado, porque siempre es un tema personal, subjetivo, pero también es un tema muy concreto, en que esa experiencia la has tenido tú, que es verdadera, que no es inventada, que no es artificial, es algo que ha acontecido en un momento de tu vida y que te ha marcado. Por eso a veces como que me da un poco de temor hablar de esa experiencia de Dios. Yo recuerdo cuando tenía 13 años y estaba en 8º grado, adolescente, rebelde. Mis padres estaban separados, yo no había conocido a mi papá todavía, porque se separaron cuando yo tenía 2 años, y yo pasé toda mi adolescencia hasta los 18 años sin conocerlo. Pero en esa etapa rebelde de la secundaria, un día me escapo de Santa Cruz y me voy para Camagüey. Aquello fue todo un alboroto en el pueblo de buscarme la policía, de buscarme por los ríos, por las playas, por todos lados, y al otro día regreso, porque fui un adolescente fuerte también, rebelde. Por eso esa experiencia de encontrarme con el Dios que acompaña mi vida
y ha estado al lado mío siempre fue maravilloso. Y el padre Willy, que ya siempre va a estar presente en mi vida, me lleva a la convivencia del Santuario del Cobre con todas las personas de la iglesia. Y en ese momento de oración yo tuve una experiencia de Dios muy fuerte, tan fuerte que fue el llamado a la vocación sacerdotal. Yo, como adolescente inquieto y pícaro, le decía a Monseñor Adolfo, al obispo de Camagüey, que veían en mí, en ese muchacho, que podía ser sacerdote. Decía, no, yo voy a ser sacerdote cuando los curas se casen. ¿Qué va? Yo no puedo, yo voy a ser sacerdote cuando los curas se casen. Pues allí se dio de una manera muy personal. No me gusta hablar extraordinaria, ni milagrosa, ni una visión divina, no. Algo que sentí profundamente en mi interior, que fue, tú puedes ser sacerdote y lo vas a lograr. Y así fue. Esa experiencia me marcó toda la vida, que me hizo entrar al preseminario siendo un jovencito de 15 años. Y bueno, todos los estudios que se hace en la Iglesia Católica Romana, que son muy largos. Y eso yo lo veo como un momento fundamental en mi vida, como Dios, a través de ese encuentro con su madre en el Santuario del Cobre, marcó mi vida. Sentí la vocación al ministerio sacerdotal, pidiéndole a Dios que en algún momento yo pudiera conocer a mi papá. Por eso es una experiencia personal, pero es una experiencia verdadera, concreta, objetiva, que cada uno va a contar según la haya vivido. Siento temor al hablar de esa experiencia de Dios, porque es algo muy, muy personal y que me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Descubrir que Dios está en todos los momentos de tu vida y que tú a veces no lo captas, pero que ahí está, guiándote, sosteniéndote, ha sido el disfrutar de ser un hijo muy amado de Dios. No tuve un padre físico cercano, tuve una madre maravillosa con una abuela extraordinaria, un hermano que me lleva 10 años y que siempre estuvo al lado mío en toda su etapa de joven y de universitario, apoyándome y llenando ese espacio que no tenía, que era la parte de la paternidad. Y Dios siempre, en medio de todas esas circunstancias, me hizo una persona muy feliz, muy alegre, muy jovial. Siempre tuve ese don de compartir con los demás, de ser muy, muy cercano a todos. Y ahí estaba Dios, siempre guiando mi vida. Y esa experiencia del llamado a la vida sacerdotal se lo debo a la experiencia de ir al Cobre. Y es algo que toda mi vida va a ser siempre agradecimiento a Dios por llamarme a ser su ministro y su pastor. ¿Y cómo descubres la iglesia episcopal? ¿Sabías de ella antes? ¿Cómo fueron tus primeros pasos para insertarte en el ministerio pastoral dentro de la iglesia episcopal? Quizás tengas algunas anécdotas, algunas experiencias que puedas compartir a nuestros oyentes. Doy gracias a Dios por haber conocido a la iglesia episcopal en mi tiempo de fraile dominico en el convento San Juan de Letrán, ahí en La Habana, donde estaba de párroco y estuve casi 6 años. Y ese momento de mis primeros años sacerdote fue un momento muy, muy hermoso, porque tuve la oportunidad de acercarme al mundo del ecumenismo, donde tu abuelo Juan Ramón siempre estaba presente y siempre fue una gran inspiración para mí. Conocer la iglesia episcopal fue abrirme a un mundo nuevo, donde todo lo que yo había estudiado en teología, todo el anglicanismo, junto al gran dominico Congar, que fue desterrado a Inglaterra por ser uno de los frailes más avanzados en la teología del siglo XX, y estamos hablando de los años 40, donde todavía no había esa renovación en la Iglesia Católica del Vaticano II. Y este hombre, pues, evidentemente, al estar en Inglaterra, conoció todo el mundo anglicano. Igual, esos fueron mis estudios y era algo intelectual, pero ya de sacerdote en La Habana y teniendo este contacto tan diáfano, tan bueno con el reverendo Juan Ramón, con ir a los eventos de la Semana de Unidad por los Cristianos, me hizo acercarme a la iglesia episcopal de una manera no intelectual, no de estudio, sino de conocerla y estar un poco más cerca de esa realidad que nunca había conocido. Por eso el don de Dios siempre va acompañando nuestra vida. Y en el momento en que surge en mi vida la etapa de enamorarme de Julie, de ver en ella la mujer que yo quería y que Dios quería que fuera la
esposa y compañera de camino, y luego la madre de nuestro hijo David. Fue una gran bendición que la iglesia episcopal estuviera cerca. Cerca también afectivamente por un gran amigo mío desde que entré al preseminario, el padre Halbert. Nunca uno tiene el futuro en sus manos, pero Dios sí sabe cuál es el lugar donde tú vas a florecer, crecer y dar lo mejor de ti. Y eso ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la iglesia episcopal. Un conocimiento previo, un conocimiento cercano de personas maravillosas que pude conocer en La Habana por estar allí en el mismo Vedado atendiendo la parroquia San Juan de Letrán. Y eso me abrió unas perspectivas maravillosas. En muchos de los eventos que hacíamos en La Habana coincidíamos. José Ángel, comodín de la catedral, Juan Ramón, la obispa Nerva en un momento, el obispo Tamayo. Hubo un momento en que yo fui entrando poco a poco en ese conocimiento desde mi ser de fraile dominico y sacerdote católico romano. Pero ya al cambiar mi vida hacia la vocación matrimonial, fíjense que lo del niño pícaro volvió a salir. Hubo que esperar 15 años más, pero volvió a salir que yo voy a ser cura cuando los curas se casen. Esa manera tan simple que yo tuve en mi adolescencia se volvió a revertir en una vocación al matrimonio y en una vocación firme y fuerte al amor de la esposa, pero también al amor a la vida sacerdotal, a la pastoral, a la entrega de ese don de Dios que es para los demás. Nunca pude perder esa referencia y donde mejor yo me encuentro como un esposo, un hombre de familia y un pastor es en nuestra iglesia episcopal. Ha sido una gran oportunidad y una inmensa alegría dar ese paso. Lo fui dando intelectualmente poco a poco y que ya después que decido salir del convento y unirme a Yuli en el 2014, inmediatamente comienzo a ir a la iglesia episcopal, a la Santa Eucaristía, a irme familiarizando con la congregación de la catedral y comienzo en el centro diocesano a trabajar porque la obispa me entrevistó y me dijo, necesito que te quedes aquí y que hagas lo que haga falta. No sé en qué vas a trabajar, pero aquí te quedas al lado mío haciendo lo que haga falta para que puedas también ocupar un tiempo y no te sientas así desorientado después que saliste de tantos años, 5 años largos, casi 6, de ser párroco y sacerdote, pues uno se queda desubicado sin saber por dónde orientarse. Y le doy gracias a la obispa Griselda, a Say Luya, esa viejita encantadora, le debo mucho porque los poquitos meses de noviembre a enero, apenas 2 meses o 3, siempre fue muy cercana a mi primera etapa en el centro diocesano y agradezco mucho esos años que estuve en el centro diocesano hasta el 2019, donde primero estuve acompañando a la obispa como secretario esos primeros meses y ya a partir de septiembre del 2015 pues comienzo la etapa de administración en el centro diocesano donde veía a todos los reverendos de nuestra iglesia viniendo a las reuniones donde podía interactuar, compartir, aprender mucho y siempre mi maestro Juan Ramón, todas las semanas teníamos un encuentro de conversar, de formarme, de darme toda la formación y los folletos del anglicanismo, de la historia de la iglesia episcopal en Cuba, una etapa larga de 4 años, casi 5, pude aprender mucho al lado de tantas personas extraordinaria en la vida de la iglesia episcopal. Por eso mi gratitud es inmensa al tiempo que Dios me fue moldeando en el centro diocesano, a veces metiendo la pata, equivocándome, siendo imprudente, lanzado, pero muy, muy agradecido a que la obispa y Sae me dejaron trabajando allí y que allí aprendí muchas de las cosas que hoy puedo implementar en la vida pastoral como sacerdote en Bolondrón y se lo debo a esa oportunidad de estar en el centro diocesano. ¿Cuáles han sido los retos y también las bendiciones que has tenido durante el ejercicio de este tiempo de ministerio pastoral? Retos que he tenido en la pastoral han sido muchos. Evidentemente, el primer reto fue ir a Morón, Ciego de Ávila, y comenzar un ministerio pastoral desde el matrimonio. Desde Yuli acompañarme en medio de una situación muy difícil.
porque su mamá había sido operada de cáncer de mama y fue justo los meses posteriores a la quimioterapia a la que nosotros fuimos enviados a Morón. Y fue una experiencia maravillosa. No lo digo con tanto énfasis para que Bolondrón no se me ponga celoso, pero de verdad que mi ser sacerdotal como episcopal me lo dio Morón. Allí fue la formación del reverendo Johannes, que brillante, extraordinario fue a nivel de su formación teológica que me fue dando, pero también ese cariño de su familia, de él, los encuentros que teníamos en Morón, en Ciego de Ávila. Daba gusto ver a Julie interactuando con Mariela, con los muchachos, cómo logramos ser un equipo de pastoral, pero tal vez no solo eso, sino de amistad, de cercanía. Morón fue extraordinario, la presencia de caridad, esa caridad Campagnoni que me enseñó a manejar el libro Oración Común con más destreza, más soltura. También toda la experiencia de hacer que muchos moroneros que no conocían dónde estaba la iglesia episcopal, porque Morón es grande y había que coger bicitaxi, y aprendí de Juan Ramón a hacer un folleto. Y hicimos un folleto que detrás de ese folleto estaba algo que había hecho el reverendo Aurelio en Cárdenas y la reverenda Cristina, y uniendo el folleto de los dos más algunas cositas personales, hicimos un nuevo folleto con la foto de la iglesia y yo se lo repartía a todo el mundo. Yo iba en un visitaxi y le daba al hombre el folletico. Yo iba a la tienda a comprar cualquier cosa y a la gente en la cola le daba un folletico de lo que es la iglesia episcopal y dónde quedaba y lo que somos. Iba al Copelli a comprar helado, ahí daba yo el folletico. Donde quiera, me montaba en la guagua para ir a La Habana, ahí a los moroneros le daba yo un folletico y decía, la iglesia episcopal queda al lado de la secundaria, que era el antiguo colegio de la iglesia. Y eso fue algo que me marcó, como la iglesia episcopal en su gran reto, no solamente, y lo más importante es anunciar a Jesucristo, pero oye, tenemos que también darnos cuenta que como episcopales tenemos mucho que aportar a Cuba y a las personas en nuestra realidad actual. Y yo logré que mucha gente que pasaba por ahí pensaba que eso era una logia o que era un edificio cerrado. Comenzamos a abrir la iglesia, que las puertas estuvieran abiertas, empezamos a arreglar algunas cositas y empezó la comunidad a crecer. Pero lo más importante fue el reto de que la gente del pueblo conociera lo que es la iglesia episcopal. Y eso fue algo maravilloso que me enseñó a sacar a la iglesia a la calle. Miren, hablar de Jesucristo es el centro de nuestra vida, pero hablar de cómo lo vivimos y lo seguimos y lo experimentamos los episcopales es algo más maravilloso porque es desde la libertad. La experiencia episcopal del seguimiento a Jesús es evangélica, es desde el buen sabor del evangelio, desde una libertad con responsabilidad, desde no sentir ese yugo opresor de que si me equivoco Dios me va a dar un castigo, sino desde esa libertad que me hace ser una persona responsable y una persona apasionada por las cosas de Dios. Por eso ser episcopal para mí significó una gran oportunidad de darle un cambio radical a mi vida desde la experiencia del matrimonio y de la vocación al ministerio sacerdotal. Nos gustaría que compartieras, ya que eres un sacerdote joven, cómo fue tu primera experiencia predicando, cuál ocasión en la que te ha puesto más nervioso quizás, si tienes alguna anécdota que nos puedas comentar. Predicar es una de las cosas que más me apasiona en la vida de la iglesia y es algo propio de la orden de predicadores de los dominicos a la cual pertenezco, pero siempre es un reto. Yo siempre recuerdo esa primera vez que compartí el evangelio y fue el buen samaritano. Yo era un adolescente de 14 años, 9º grado, y en mi pueblo de Santa Cruz todavía hay una capilla en la playa, y allí íbamos a dar catequesis a los más niños, y un día el sacerdote me dice, prepara tú el compartir del evangelio delante de todos. Él lee el evangelio y dice, no te toca a ti ahora hablarle a todos, incluyendo él que se sentó en un banco. Y de verdad que fue una experiencia retante porque yo me imaginaba que se lo iba a explicar a los niños de 10 años que yo era quien los atendía. Y resulta que era a los adultos, al mismo cura, a todos los que estaban, que éramos como 30 personas. Y realmente la primera vez que prediqué nunca olvido que fue el evangelio del buen samaritano. Pero por ahí ya me fue entrando ese deseo de ser predicador. Es verdad que lleva siempre de la oración, no solamente el conocimiento teológico
y de todo lo que estudiamos en la formación, sino de ser discípulo de la palabra, de escuchar la palabra, acogerla en tu propia vida personal y transmitirla. Recuerdo también otro momento simpático en que ya estando ordenado sacerdote, me piden uno de los días de la semana de oración por los cristianos en La Habana ir a predicar. Y me preparo con el Evangelio de los discípulos de Maús. Y cuando llego a la iglesia bautista William Carey, resulta que todos los que estábamos éramos pastores, sacerdotes, monjas, obispos, el nuncio apostólico, que es el que atiende la Iglesia Católica por el Vaticano, y muy pocos fieles. Y de nuevo me vuelvo a poner nervioso porque no es lo mismo predicarle a tus comunidades, a tus congregaciones, que tú predicarle siendo un sacerdote joven, recién ordenado, a todo ese grupo humano que algunos habían sido mis profesores. Y ahí vuelvo a recordar con tanto cariño a Juan Ramón, que estuvo presente. Y siempre que he transmitido la palabra de Dios al ámbito del clero, es un espacio que me pone algo nervioso. No sé por qué, pero me siento más cómodo en mis comunidades, me siento más espontáneo, súper en sintonía. Y a veces cuando uno le toca hablarle a sus propios hermanos y compañeros de estudio, termina uno poniéndose un poco más nervioso. Pero lo más importante de ser predicador no es la elocuencia, la belleza de las palabras, es que tú toques el corazón de la gente y le interpeles en la vida. Ese es el gran reto de ser predicador, que con la palabra, con esa palabra de vida, tú logres transformar tu propia vida, tu propio seguimiento a Jesucristo, fortaleciéndolo y motivar a otros a ese seguimiento apasionante de Jesús. Vamos a una pausa, ya regresamos. Desde el proyecto Sal y Luz de la Iglesia Episcopal de Cárdenas, te traemos entrevistas, testimonios, experiencias, memorias e historias de fe que te inspirarán y te conmoverán. Descubre cómo estas personas han enfrentado desafíos, superando obstáculos y luchando por sus creencias, y cómo puedes aplicar sus lecciones a tu propia vida. Con mi gente. Conocemos a Yuli y al pequeño David, que son una bendición en tu vida, y queríamos saber cómo equilibras ese tiempo de la paternidad, de la vida familiar con el ministerio pastoral. ¿Cuáles han sido quizás los desafíos, ¿no? de llevar un equilibrio entre el tiempo de una cosa y la otra? ¿Y qué apoyo representa para ti tener una compañera como Yuli a tu lado, acompañándote en tu ministerio pastoral? La bendición de ser padre ha sido uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha regalado a Yuli y a mí. Realmente, ahora que estamos disfrutando recientemente el segundo cumpleaños de David, estamos muy agradecidos a Dios por ese gran regalo de darnos un hijo. Fíjense que les comparto una experiencia linda. Cuando nació mi hijo, uno de mis compañeros de estudio del seminario, cuando estábamos en La Habana, me llamó y me dijo: oye, Adriano, te felicito porque ni Dios se privó de tener un hijo. Hablando de la Trinidad, y yo decía, ¿verdad que sí? De verdad que es ese don hermoso de Dios que nos regala la oportunidad de ser padre, porque Él ni se privó de tener un hijo, que es Jesucristo. Y eso me ha dado muchas vueltas en el corazón, esa gratitud a Dios por el don de ser padre. Pero ese don se vive en familia, ese don lo vivimos en medio de la comunidad que nos acompaña. Vinimos a Bolondrón cuando el niño tenía 4 meses. Y ya cumplió 2 años. Y en la vida familiar siempre de un sacerdote tiene que haber mucha armonía entre el esposo y la esposa. Agradezco a Dios que la mujer que me puso en el camino es Yuli, una persona que desde niña ama la iglesia, disfruta de todo lo que hace en la vida de la iglesia. Siempre le ha apasionado la liturgia, organizar talleres, proyectos, y de verdad que en mi ministerio sacerdotal le ha dado un cambio brusco, porque antes yo hacía las cosas como sacerdote solo, acompañado de la junta parroquial, el consejo parroquial, pero ahora es mi esposa junto conmigo trabajando en la vida de la congregación aquí en Bolondrón, en Guida y en Bermeja.
y le da una riqueza extraordinaria. Porque yo no sabía que nosotros los hombres éramos demasiado lentos y brutos. Mi mujer al momento ve las cosas, las olfatea y tiene una intuición tremenda. Antes yo me demoraba 3 días para llegar a una conclusión y al momento ella me dice, oye, te faltó esto, oye, hay que apuntar hacia allá, fíjate en el detalle de esta persona que necesita una visita tuya, necesita una ayuda de la comunidad. Y es verdad que el matrimonio que vive la experiencia pastoral, aunque el sacerdote y la vocación al ministerio sea de uno, no de los dos, tiene que ser algo vivido como una vocación de entrega, de ambos consagrados y entregados a esa apasionante aventura del reino de Dios. Yo doy infinitas gracias de todos los talentos que tiene Julie, que yo le digo, no llegues a cura, mijita, porque si tú llegas a cura, tú me vas a anular a mí, que posiblemente te hagan a ti párroco y hasta obispa, y a mí me dejen de monaguillo, porque es verdad que en la vida de un matrimonio, el complemento del otro es la riqueza para la evangelización, para la pastoral. Y estoy muy feliz de vivir este ministerio atendiendo este circuito donde he aprendido mucho, donde he disfrutado mucho y sobre todo donde veo crecer a mi hijo tan feliz, tan contento con sus amiguitos acá en Bolondrón, en su círculo infantil, con los niños de la iglesia, y noto que le da un sabor extraordinario a la vida sacerdotal cuando uno sabe equilibrar el espacio de familia y el espacio ministerial. Es un reto difícil, porque hay veces que, uno tiene que dedicarle más tiempo a la familia por una enfermedad, como lo pasamos nosotros, con el papá de Julie, que estuvo enfermo de cáncer de páncreas hasta que falleció. Fueron momentos tensos, pero nunca me faltó ni la oración y el apoyo grande de mi congregación en la cual fui formado en Morón, la Santísima Trinidad, ni el apoyo diario del día a día aquí en Bolondrón, Willy Bermeja, que las personas me decían, reverendo, no se preocupe, vaya para la Mejeira, esté en la quimioterapia de su suegro, acompáñelo, no se preocupe, usted venga el viernes cuando pueda. Y fueron apoyos muy fuertes que nosotros tuvimos en ese año largo que tuvimos que acompañar a mi suegro. La vida de familia le da al ministerio sacerdotal una sensibilidad humana extraordinaria, que un cura solo, como era yo antes en la vida católica romana, la tenemos a nivel conceptual de ser cercano, siendo sacerdote, entregado, pero no es igual tener esa experiencia de esposo, de papá. Ayer mismo, el niño con vómito, hubo que llevarlo al policlínico, inyectar a las 3 de la mañana, y hoy la misa en Bolondrón y después la misa en Guida, después de una madrugada sabrosita y buena. Pero eso le pasa a todos los que van a misa y han sido papá y han sido mamá, que han tenido que educar a sus hijos, acompañarlos en un momento de enfermedad, de dificultad, y al otro día ir al trabajo. Y eso a mí me dio una gran enseñanza. Te hace más sensible y cercano a la gente. Te hace ser un pastor de ovejas, un pastor que también sufre y padece lo que vive la gente. Predicar desde tu propia vida, donde necesitamos que otros nos apoyen. Por eso doy 1000 gracias a Dios por el don de la esposa que me ha regalado en la persona de Julie y por la vocación al ministerio sacerdotal. ¿Qué cosas te ayudan a desconectar de las tareas pastorales del ministerio? ¿Cómo te diviertes? No sé, ¿qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? Lo que más me gusta para relajarme siempre ha sido caminar escuchando música o caminar viendo la naturaleza. Eso me gusta mucho. Y otra cosa bien divertida que me gusta hacer es manejar un carro moderno con buena música discoteca y ir por la autopista 100, 120 oyendo la música y bailando con la música que tiene el carro. Esas 2 cosas son las que más me gusta hacer, caminar y manejar para relajarme. Como tú eres de los ministros más jóvenes y divertidos que tenemos en la iglesia, pues no te puedo dejar escapar de esta dinámica que ya hemos realizado con otros para conocer mejor tu personalidad. Yo voy a mencionar 2 características o 2 aspectos que contrasten y tú me vas a decir el que más se apegue a tu forma de ser y a tus gustos. ¿Está bien? Perfecto, te contesto con toda espontaneidad. ¿Lluvia o sol? Sol. ¿Cantar o bailar? Bailar.
¿Moderno o clásico? Moderno. ¿Dulce o salado? Me encanta lo salado. ¿Callado o expresivo? Yo soy muy expresivo, muy espontáneo. ¿Redes sociales o televisión? Me gusta la televisión. ¿Bombones o helado? Los helados me encantan. ¿Ir al frente o ir detrás? Ir al frente. ¿Acostar de tarde o levantarte temprano? Levantarme temprano. ¿Dar la mano o abrazar? Abrazar. En medio de la situación crítica que estamos viviendo como nación, ¿qué papel le correspondería a la Iglesia? En esta situación que vive Cuba, que creo que está peor que la del pueblo de Macondo, en esa clásica novela de Gabriel García Márquez, creo que la Iglesia es tener una presencia esperanzadora. En medio de tantas vicisitudes, que nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Y esa verdadera alegría es Jesucristo. La Iglesia siempre ha tenido esa sabiduría profética de estar presente en los peores momentos que vive nuestro pueblo. Nuestra Iglesia Episcopal ha acompañado al pueblo cubano desde la guerra de independencia. Ha acompañado desde la gestación de la nacionalidad cubana, teniendo a sacerdotes tan patriotas, pero también a líderes laicos tan entregados a la vida de la Iglesia. Creo que el mejor testimonio que podemos dar como Iglesia es estar presente al lado de las personas que sufren, es acompañar, escuchar y dar mucho ánimo. Como dice el profeta Isaías, consolad a mi pueblo, a tantas familias divididas por la emigración, los hijos que se van, los padres que se quedan solos. Es un momento difícil, pero nunca olvidemos la sabiduría de que todo pasa. Inclusive hasta el momento mejor y de gloria es algo superfluo y pasa. El momento de sufrimiento, de tragedia, de agonía, también es un momento que pasa. Todo pasa. Y es importante descubrir que nuestro pueblo cubano, teniendo a Dios como centro y como fortaleza, vamos a lograr tener esa prosperidad tan anhelada. La Iglesia tiene que ser ese germen, esa semilla de esperanza, esa luz, como canta el himno, en medio de la oscuridad, que despierta a la aurora y nos ayuda a encontrar un sentido nuevo. Que como Iglesia, los pastores, los líderes laicos, las personas más comprometidas, sepamos sembrar esperanza, sepamos consolar y consolar no solamente a las personas de afuera, sino a nuestra propia familia, porque nuestra familia a veces sufre, tiene necesidades económicas, a veces nosotros no nos damos cuenta de cuán grave es el problema del otro, pero también padecemos dificultades parecidas. Yo recuerdo que tuve que escribirle al padre Andrés y preguntarle cómo se podía comprar los culeros el año pasado, porque en Cuba no había culeros. Y él me ayudó mucho, porque conocía las páginas estas que venden las cosas fuera de Cuba. Pero es muy duro verse con un hijo recién nacido y no tener los culeros. Fueron momentos muy duros, pero que uno tiene que descubrir en esa bondad de Dios y en esa solidaridad de los amigos, que la presencia de Dios en medio del pueblo es la fuerza, es la luz. Y yo pienso que este Macondo en el que estamos viviendo, en esta Cuba tan desastrosa, va a tener que terminar, va a tener que cambiar y veremos el desarrollo. Eso sí, tendremos que cambiar muchas cosas y tendremos que despojarnos de muchas cosas que ya no sirven y necesitamos cambiar todas las cosas para que realmente empecemos a tener y disfrutar de nuevos resultados de prosperidad, de desarrollo, para que nuestros jóvenes no piensen en que la felicidad está en irse de Cuba. La felicidad está dentro de ti, está en lo más profundo de tu ser y está en construir un hogar y una familia desde el amor. Eso es lo que yo pienso para estos momentos tan difíciles de Cuba. Dar la esperanza, la consolación y esa verdadera alegría que solo nos puede dar el Señor. ¿Cuáles son los signos favoritos del reverendo Adriano? Son dos. Y los dos son himnos vocacionales que hablan de la llamada de Dios. El primero es Pescador de Hombres, que lo utilizamos en muchas de nuestras Eucaristías y que es apasionante ese himno. Y el segundo es Oí tu voz que desde niño me llamó, que es la vocación de Samuel. Esos dos himnos
han marcado mi vida y que muchas veces los vuelvo a escuchar para hacerlo oración y dar gracias a Dios por el regalo de la vocación. Oí tu voz que desde niño me llamó, oí tu voz y la seguí sin comprender, oí tu voz y la seguí como Samuel, tú me guiaste, mi Señor. Y así nos despedimos, mi gente, y si estas entrevistas están siendo de bendición para ti, compártelas con otros amigos, con tu familia, en la comunidad cristiana que visitas, a otras comunidades. Ayúdanos a llegar a más personas y suscríbete. Dios les bendiga. Con mi gente, una propuesta diferente que te ofrece la parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, pero quiere ser de todas las personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente.